Y octubre además es el mes del cáncer de mama. Hay distintos tipos de actividades y propuestas a nivel de lo que es el Ministerio de Salud de la provincia, la Secretaría de Salud de la municipalidad y, como siempre, se vuelve a insistir en el tema de los controles que son fundamentales para la detección precoz. Estamos con Eduardo Alvarado, que es médico mastólogo, y Dolores Alvarado, que es ginecóloga. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, decía, mes del cáncer de mama y se vuelve a insistir en el tema de los controles y la detección precoz. Y la pregunta es, ¿cuán importante es esto? Es importantísimo. Importantísimo, tal es así que si una de cada 8 mujeres va a ser un cáncer de mama en el transcurso de su vida, que esa es la estadística mundial. Una de cada 8 mujeres. Una de cada 8. A la que podamos detectarla precozmente, tenemos muchísimas más posibilidades de curarla. Todavía no podemos hablar de un 100% de posibilidades, pero sí sabemos que lesiones que son muy chiquititas, que son simplemente las que vamos a ver por los estudios, antes de que den alguna clínica, las que vengan en ese momento, seguramente van a tener muchísimas más chances. Se habla arriba de un 90% de posibilidades de curar a esas pacientes. Con lo cual, controlarse salva vidas. Hoy la ministra de Salud de la provincia decía que en Santa Fe de cada 100.000 mujeres hay 70 casos de cáncer de mama. No sé si está bien la estadística o no, pero sí es más o menos el mismo promedio que decías. Sí, bueno, Argentina, como sabemos, no tenemos números tan fidedignos. Es una materia pendiente y que incluso nosotros, los mastólogos, estamos tratando de ir por el camino de mejorar las estadísticas. Digo, en cuanto a poder poner en números reales lo que nos pasa como sociedad, pero sí el Instituto Nacional del Cáncer, después del último censo, dio algunos números que coinciden aproximadamente con eso y que coinciden un poco con la estadística mundial, aunque Argentina tiene un poquito más de incidencia que otros países. Y lo que sí tiene Argentina, lamentablemente, es una incidencia, una tasa de mortalidad mayor, incluso es una de las mayores de Sudamérica, después de Uruguay, con lo cual tenemos mucho por hacer. Es mucho el trabajo que evidentemente todavía falta, aunque en las grandes urbes como nosotros, los mamógrafos están, la gente está, y lo que nos falta es esto, darle el mensaje a las mujeres de que realmente es importante que se controlen y que las estamos esperando para justamente diagnosticarlas precozmente. ¿Los porcentajes de muertes por la consulta tardía? La consulta tardía es uno de los más importantes. En el medio público también, además de la consulta tardía, por ahí son los tiempos que se tarda entre el diagnóstico y el tratamiento. Eso también es una cuestión importante a mejorar. Que por ahí no tanto se ve en el privado, pero más que nada también muchas veces son versiones muy agresivas y esas versiones agresivas a veces también suman en contra en esa tasa de mortalidad larga. Pero lo más importante sería si la consulta tardía o la no consulta, porque también está la señora que se queda en su casa ocultando el problema, claro. Todavía lo vemos. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Tiene una definición? Y el cáncer se produce por una mutación de las células, donde las células se vuelven como inmortales, es decir, no mueren, y ahí es donde se forman los tumores, en general, ¿no? Los cánceres de mama se producen principalmente en los conductos mamarios, en la unidad ducto lobulillar se llama. Mira, vos teniendo experiencia en consultorio, sí. Digo, cuando van las mujeres y que tenemos que hacer la consulta anual, ¿no? Digo, esto no sé si se han reducido los tiempos, pero seguro sí, una vez por año. Una vez por año, sí. En general, las mujeres, ¿nos hacemos la autoevaluación? Viste que te dicen eso es importante, tocarse, palparse, para ver si más allá del control del año, durante el transcurso de los meses que uno no va a hacerse los controles, podés detectarte algo. Es importante, el control, el autoexamen es importante, pero realmente lo más importante es la mamografía anual a partir de los 40 años, porque cuando uno se palpa un nódulo, ya el nódulo tiene 1 centímetro por lo menos. Ajá. Por lo tanto, el autoexamen es muy importante, es una herramienta más, pero la mamografía anual es la más importante. Y en mujeres menores de 40 años que tienen antecedentes familiares,
generalmente la empezamos a hacer antes a la mamografía. ¿A qué edad? Alrededor de los 30 o 10 años antes de la edad que lo tuvo, por ejemplo, la mamá o la hermana de la paciente. ¿Qué diferencia hay entre una mamografía común y una con extensión axilar? Hoy en día pedimos siempre mamografía digital bilateral con proyecciones axilares. Es muy importante. ¿Qué es lo que se ve que no se...? En la proyección axilar podemos ver ganglios alterados, podemos ver nódulos más periféricos, así que hoy en día se pide siempre. Y es importante hacérsela siempre, digamos, el que no se la hace... No, totalmente. Lo mismo en mujeres que no tienen la edad, no tienen 40, ni han tenido antecedentes, pero se palpa un nódulo a cualquier edad, también mamografía y ecografía, que es un complemento. Claro, la ecografía ginecológica. La ecografía mamaria. Ecografía mamaria bilateral, que es un complemento de la mamografía. La mamografía es como método de screening. Ay, te hago una pregunta, porque hay mujeres que tienen algunos nódulos que no salen en las mamografías, pero sí se ven en las ecografías. Totalmente, sí. Hay muchos nódulos, hay un tipo de carcinoma, el carcinoma lobulillar, por ejemplo, es más difícil de detectar y a lo mejor la ecografía es un complemento muy bueno para poder detectarlos a tiempo, sí. ¿Se sabe la peligrosidad o no, o el nivel de preocupación de que cuando te detectan un nódulo con los estudios? Mirá, lógicamente que no hay un nódulo. Esto para no generar alarma, hay un montón de nódulos benignos, y la mayoría de los nódulos que detectamos son benignos. Digo esto para la chica joven que está en su casa mirándose, uy, tengo un nódulo y le agarra. Muchas mujeres, digo, que conviven con nódulos durante toda la vida. Toda su vida. El famoso fibroadenoma es un nódulo benigno de la mujer joven que la va a acompañar toda su vida y al cual obviamente solamente controlamos su evolución en el tiempo para entender de que la estabilidad en el tiempo es lo que nos va a decir que ese nódulo es un nódulo benigno. Hoy en día no operamos cualquier nódulo, simplemente las imágenes nos dan una excelente idea de cuál puede ser el origen de ese nódulo y uno puede ir a los controles. Lógicamente que apenas salga un nódulo, a veces los controles en vez de ser anuales pasan a ser semestrales. Esto que decías vos de la mamografía que no siempre ve los nódulos, claro, la ecografía es, como decía Dolo, un gran complemento de la mamografía, como en algunos casos también es necesario pedir otro tipo de estudios como la resonancia magnética o bien la tomosíntesis 3D. Hoy en día también tenemos mamografía sintetizada o CView, que es como un resumen de la tomosíntesis para verlo en mamografía. Hay un montón de opciones. Lo que pasa que el screening o el tamizaje, el poder pescar casos positivos, en general el estudio más importante sigue siendo la mamografía, porque la mamografía es la única que logró demostrar bajar mortalidad por cáncer de mama. Y eso es importante por ahí cuando hablabas del autoexamen. ¿Autoexamen sí o no? Sí, buenísimo. Conozcan su anatomía, sepan qué es lo que les está pasando y si hay algo diferente a lo que ustedes viven habitualmente, consulten al médico. De todas maneras, el autoexamen no bajó mortalidad por cáncer de mama en las sociedades. Entonces, es importante entender que no reemplaza la consulta con el especialista ni los estudios adecuados. ¿Qué son las mamas densas? Bueno, mamas densas, en realidad, muchas mujeres las tienen. Es un tipo de glándula mamaria más fibrosa, con más densidad, que a las mamografías se ve, es dificultoso evaluarlo. Por eso las mamas densas, la ecografía es un buen complemento, sí. ¿Esto tiene alguna incidencia en la salud o es solo una característica? Es una característica. No está demostrado que aumente el riesgo, ni mucho menos. Pero sí, al ser más dificultosa la evaluación con la mamografía, la ecografía es una ayuda. Claro, esas van a ser las pacientes que van a necesitar otro estudio complementario seguramente por la densidad de sus mamas. Y es una discusión histórica si la mama densa es un factor de riesgo o bien las pacientes llegan tarde por el simple hecho de que sus mamas tienen más densidad y por ende menos sensibilidad para los estudios. Hay algunos estudios que sí dicen que la mama densa podría tener más riesgo pero bueno, tenemos otros estudios como para poder mejorar esa sensibilidad que la mamografía no te puede dar y entonces podés mejorar la calidad del diagnóstico para esa paciente. Hay mujeres que todavía tenemos vergüenza cuando nos vamos a hacer estos estudios, más allá de la incomodidad, ¿no? Porque no es agradable.
Sí, Pero todavía. digo y que por eso tal vez se los hagan más salteados, esporádicos. Sí, todavía. Hay mujeres que les cuesta hacerse los controles por vergüenza, a veces por falta de información. Algunas piensan que realmente es un estudio muy doloroso, realmente no lo es. Es un estudio molesto, por supuesto, pero nada doloroso. Las pastillas anticonceptivas, porque antiguamente estaba la creencia de que te dañaban la salud, hacían mal a la circulación. Ahora, además de pastillas, hay un montón de otros métodos, ¿no? Lógico. Porque están los subcutáneos, no sé, hay muchos métodos. Pero la pastilla es algo muy común. Lógico. El entendimiento de las pastillas, todo lo que nosotros tenemos que pensar es que muchos de los cánceres, la gran mayoría de los cánceres que diagnosticamos son hormonosensibles. Entonces, lógicamente, el hecho de jugar con las hormonas podría haber algún factor de riesgo. Las pastillas anticonceptivas bien utilizadas por la cantidad de años recomendadas siempre por un ginecólogo no han demostrado aumentar incidencia o riesgo para cáncer de mama. Sí lo demostraron lo que fue la terapia hormonal de reemplazo, que era lo que antiguamente a toda mujer en menopausia se le daba pastillas no anticonceptivas en este caso, sino hormonas para paliar los síntomas de la menopausia, para que mejoraran los calores, la fragilidad del pelo, la sequedad vaginal, el mal humor. Esa situación le da mejor calidad de vida, pero estuvo demostrado claramente en un estudio que se hizo en los Estados Unidos que ese uso aumentaba el riesgo para cáncer de mama y cuando se dejaron de utilizar en la población general, bajó la incidencia por cáncer de mama en Estados Unidos, con lo cual eso quedó clarísimamente demostrado. Entonces, pastillas anticonceptivas sí, terapia hormonal de reemplazo no, salvo que no haya otra opción, ¿no? Porque siempre hay que hacer una valoración de riesgo y calidad de vida, ¿no? Obviamente que una paciente que no tenés ninguna otra herramienta, pero ahí Dolo sí te puede contar, hay un montón de herramientas no hormonales que podrían ayudar a esa paciente sin aumentarle el riesgo. A ver. Sí, de todas maneras, esos estudios a los cuales se refiere Eduardo, después vieron que no era tan así. Las hormonas que utilizaban para esos estudios no son las que utilizamos actualmente, las dosis. Por lo tanto, hoy en día se puede utilizar terapia hormonal de reemplazo siempre bajo control, en la mínima dosis efectiva y no más allá de 5 años. No más se allá pueden de 5 utilizar, años. porque realmente las terapias no hormonales a veces no sirven para paliar los síntomas y las pacientes lo necesitan. Hay gente que la pasa mal con la menopausia. Tal cual. Y, por supuesto, antes de dar una terapia hormonal hay que estudiar a la paciente que no tenga factores de riesgo, por supuesto.